Hola a todos y todas, damos la más cordial bienvenida a esta segunda videoconferencia del programa de transferencias técnicas para equipos de atención directa, organizado en conjunto por la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, División de Gestión de Redes Asistenciales y Hospital Digital de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, División de Prevención de Control de Enfermedades y División de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Salud Pública. Agradecemos a todos los que se han conectado, un especial y afectuoso saludo a todos los equipos de atención directa que nos están viendo. En esta modalidad de webinar nosotros no los vemos, pero sí sabemos que están ahí. Vamos viendo el registro de los participantes. Recordar que esta convocatoria es de amplia difusión, por lo tanto pueden invitar a otros colegas o integrantes de los equipos a conectarse. En honor al tiempo, y por respeto a todos los que ya se han conectado, vamos a partir con las presentaciones. Les vamos a pedir que nos puedan escuchar y al final de las 3 presentaciones vamos a abrir un espacio ya para las reflexiones o consultas finales. Ante cualquier inconveniente o duda lo pueden ir comentando en el chat. También en el chat van a observar un link para que puedan registrar su asistencia. Y al final de la jornada vamos a compartir otro link para que puedan evaluar nuestro trabajo, nuestra participación y qué tan atingente les parecen estas temáticas para su formación. ¿Sí? Aprovecho de saludar hoy día también a los panelistas que vamos a formar parte de este trabajo. Luego los voy a presentar más en profundidad, ¿sí? Por una parte está Constanza Briceño desde el Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile y también profesor Eladio Mancilla del Departamento de Kinesiología de la Universidad Católica del Maule. Cuando yo los presente voy a dar un currículum en resumen. Que les hablan Anet González, referente de personas mayores, programa Más Adultos Mayores Autovalentes de la División de Atención Primaria. Nos encontramos también con otros colegas, María Alicia Rives de Vigera, Margarita Ramos de División de Atención Primaria y Luis Sarmiento desde DIPRES. Bueno, como yo les comentaba, esta es la segunda instancia de un ciclo de videoconferencia. Nos están pidiendo ya el calendario. Nos comprometemos a mandarlo dentro de esta semana a través de las distintas partes por las que le llegó esta invitación. Esta segunda sesión tiene por objetivo abordar y conocer o profundizar sobre las intervenciones preventivas para el deterioro funcional en personas mayores. Los contenidos hoy día es la presentación de la actividad. Este va a ser un panel, vamos a exponer 3 personas y al final vamos a dar un espacio para algunas reflexiones o consultas finales. Me corresponde a mí presentar una breve introducción. Luego con la profesora Constanza Briceño vamos a hacer una revisión de los conceptos asociados a la capacidad funcional y a su pérdida. Y con el profesor Eladio Mancilla vamos a revisar con la profundidad que nos permita el tiempo, alguna síntesis de la evidencia al respecto y también sobre las técnicas que se asocian a la prevención del deterioro funcional. Bueno, dentro del contexto mundial y lo que hoy día nos debiera estar guiando, ya vemos el 2015 que el Informe Mundial de Envejecimiento y Salud de la OMS empieza ya a explicitar este tránsito de salud de personas mayores hacia conceptos más de capacidad funcional, donde relaciona también los intereses de las personas mayores y no solo desde los aspectos biológicos. Propone que los sistemas de salud no se centren exclusivamente en el poder curativo, sino que ya empecemos a hablar del bienestar de las personas mayores como sujetos integrales, lo mismo en el área de los cuidados, desde la integralidad de los sujetos, pero también desde la integración de los cuidados, y respecto a la atención central en la persona, donde cada persona mayor debiera tener el derecho como ciudadano de poder ir seleccionando, eligiendo qué es lo que quiere de su proceso de enfermedad-salud, salud-enfermedad o de cuidado. Los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda del 2030, en el tercer ya objetivo nos habla de salud y bienestar para todas las edades, y la Convención Interamericana de Protección de Derechos de las Personas Mayores suscrita por nuestro país acuña otros conceptos como el de servicios sociosanitarios integrados, donde se refiere a que los beneficios y las prestaciones de las distintas instituciones implicadas en el acompañamiento de personas mayores debieran considerar la respuesta a necesidades tanto sanitarias como sociales, con objetivos que van más allá de la entrega de un propio servicio o de algún producto, sino que estamos hablando de otros conceptos como dignidad, bienestar
promoviendo siempre la independencia y la autonomía, la capacidad que tienen las personas de decidir sobre su proyecto de vida. ¿Sí? Y así también tenemos algunas características claves que debieran tener las intervenciones para personas mayores, como son intervenciones centradas en los territorios, por lo tanto donde existe una pertinencia territorial, cultural y social. Los servicios debieran tender a disminuir las barreras de acceso, entendiendo que muchas veces podemos poner una serie de requisitos o establecer ciertos procesos que desde el diseño son muy fáciles de ejecutar, pero que pueden posicionar algunas barreras que limiten la participación de las personas mayores. Otro punto importante es poder contar con un recurso humano especializado. Sabemos que las personas mayores tienen características diferentes y dentro del grupo de personas mayores también hay subpoblaciones que van a requerir cierta especialización o cierto conocimiento y competencia en su abordaje. Y evaluaciones comprensivas de la capacidad intrínseca, ya desde los aspectos más biológicos, mentales y psicológicos de las propias personas mayores, pero entendiendo siempre que están insertos dentro de una comunidad con intereses y roles asociados a cada una de las personas mayores. Brevemente, esto no pretende ser una videoconferencia en relación a esta estrategia, pero contarles que ya el Ministerio está trabajando aproximadamente desde el año 2019 en una estrategia que permita continuar profundizando los principios del modelo de salud familiar y comunitario, los principios de continuidad de la atención, de atención central en los usuarios y de integralidad de la atención, que es la estrategia de cuidado integral centrado en las personas para la prevención, promoción y manejo de la cronicidad en el contexto de la multimorbilidad, un nombre bastante largo, lo vamos a mencionar en este video como estrategia de cuidado integral o SICEP. Ahí hay algunos documentos, el link donde lo pueden ustedes profundizar, si les interesa más conocer en qué estamos en el área de la salud pública. Bueno, y esta estrategia, ¿qué es lo que nos va diciendo en el fondo? Que no podemos seguir haciendo lo mismo, atendiendo a las personas por partes, ¿sí? Un control por hipertensión, otro por artrosis, si tiene Parkinson va a otro control, si hay que renovarle otro medicamento va a otro control, y no mirándolas en su conjunto, desde la influencia que tienen todas las condiciones entre sí, pero también desde el propio proyecto de vida que tiene la persona mayor, y cómo esta atención puede entorpecer su disfrute, o como la misma calendarización a veces de la prestación hace que tenga que acudir 2 o 3 veces al mes al mismo centro de salud, limitando otras actividades. Eso muy en resumen, ¿sí? Esta estrategia también tiene algunos cambios que nos dicen que no podemos hacer todo para todos, entregar una salud modo combo, ¿sí? Que a todos les va a servir todo, y agrupa a las personas según la presencia de riesgo asociado a condiciones crónicas, como ustedes ven acá en esta pirámide, este triangulito. Ya van a ver personas en el grupo G0, que son aquellas personas sin condiciones crónicas o en que no se hayan identificado, y ahí vamos a ir avanzando a personas con más riesgo, un riesgo alto, llegando al grupo G3, donde son personas con 5 más condiciones crónicas dentro de un puntaje ponderado que se le asocia a algunas condiciones identificadas. Cuando miramos cómo se comporta este triangulito en la población de personas mayores, no tiene esta forma, ¿sí? No es que haya más personas en el grupo sin condiciones de riesgo, es más bien como un barril, ¿cierto? Donde el grueso de las personas ya presenta alguna condición crónica y hay un número importante en los lugares de riesgo moderado o de riesgo alto. Y esa es la SICEP, y que dentro de las bases de esta estrategia, que como les digo, no es un programa nuevo, sino que viene a reforzar el modelo de salud familiar y comunitario, nuestra red de salud pública, esta estratificación de la población que yo les mencionaba, identificar qué riesgo tienen las personas, sabiendo que no podemos atender a todos de la misma forma, con los mismos equipos y en los mismos tiempos, que una persona con 5 o 7 condiciones crónicas en 15 minutos no vamos a poder ni siquiera conversar con ellos, etc. Y también habla sobre el proceso de cuidado, cómo este cuidado se puede hacer en forma integral y puede tener un seguimiento y un acompañamiento a las personas en su cuidado de salud. Dentro de este cambio que ya venimos trabajando hace 2 o 3 años como Ministerio de Salud, hay varias líneas estratégicas y ustedes las van a ver acá. Esta presentación la vamos a compartir y va a quedar grabada disponible en el canal de YouTube de Hospital Digital. Una de las líneas que hoy día nos convoca es la promoción y prevención, que la van a ver acá al lado izquierdo,
donde hay algunos elementos que se asocian directamente con la capacidad funcional de personas mayores que van a revisar los panelistas siguientes, que son controlar y disminuir los factores de riesgo por malnutrición y sedentarismo, que sabemos que es una temática que se vio acentuada por pandemia con estos periodos de confinamiento prolongado, etc. El favorecer el envejecimiento positivo, el cuidado del cuidador, entendiendo que esta mirada de la vejez, ojalá a nivel de la sociedad pueda ir cambiando, que no esté esta connotación tan negativa, y que hablemos también de participación de las personas mayores como ciudadanos dentro de todas las comunidades. Y al mismo tiempo poder integrar los activos de las personas y de las comunidades, todos aquellos aspectos que son las riquezas que existen dentro de la historia de vida, dentro de las historias de las comunidades o dentro de la propia autogestión de cada uno de los espacios hacia el cuidado de la salud. Cuando hoy día miramos la integración, ¿cierto? Y decimos, bueno, los servicios sociales y los servicios de salud acompañamos a las personas mayores en los distintos niveles de este curso, que ojalá podamos quedarnos acá en la promoción y prevención. Tenemos distintas estrategias, distintas acciones programáticas, tanto en el sector salud como en el sector social, pero que no necesariamente conversan, y nos encontramos a veces sobreinterviniendo una misma población, versus otra que queda un poquito más desprotegida. Y acá, brevemente, algunos problemas identificados en un trabajo que hizo Senama con el Laboratorio de Gobierno y en el que como MinSal participamos, que nos dice que las personas con dependencia o con algún nivel de dependencia se vuelven invisibles al sistema porque no tienen mucha conexión con el resto, hay escasas redes de apoyo, que los programas y servicios se encuentran desarticulados y que la orientación de las personas mayores al transitar entre el CESPAM, los municipios, la DIDECO u otros servicios es más bien desorientada. Entonces esto va disminuyendo las posibilidades de intervenir a tiempo, de generar respuestas atingentes en personas con dependencia y sus familias. ¿Sí? La CACEN también nos va diciendo que las personas mayores prefieren mantener una vida activa, ¿cierto? Sentirse útiles dentro de la sociedad, según lo que implique para cada uno esa utilidad, ¿cierto? Y que las redes sociales y afectivas van bajando y disminuyendo la capacidad de apoyo a la medida que las personas envejecen, ¿cierto? Entonces a personas de mayor edad, menores redes de apoyo, menores relaciones sociales y afectivas. Bueno, y esta es una opinión que salió en este trabajo que hicimos nosotros, que yo les comentaba, con Senama, Laboratorio de Gobierno y MinSal, textual, esta era una mujer mayor, que decía que todos los días son iguales para mí, solo espero que pasen las horas, si no existiera mi vecina estaría totalmente abandonada. ¿Sí? Entonces, desde ahí yo creo que es una realidad que ustedes también han podido plasmar en su trabajo directo con personas mayores. Y finalmente, para terminar mi presentación, el desafío en el que estamos trabajando, y yo creo que ustedes también a nivel local lo plasman y lo resuelven en mucha mejor forma, es cómo se integran hoy día todos los servicios destinados a personas mayores, ¿sí? Desde los servicios de salud, ¿sí? Nuestra red de salud que conocemos, que manejamos cómo funciona, cómo referir, contrarreferir, con los servicios de orientación telefónica que se han hecho mucho más presentes en la pandemia, los servicios de urgencia y también los servicios de apoyo que dispone Senama u otros como la Universidad Católica, más los servicios sociales presentes en el territorio a través de las DIDECOs de los municipios, a través de los ELIAM y algunos programas del IND y del Senama. Yo les agradezco su atención y ahora voy a dejar de compartir para presentar a nuestra siguiente panelista. Bueno, a continuación nos va a presentar el profesor kinesiólogo Eladio Mancilla. Él es profesor asistente de la Universidad Católica del Maule, es doctor en gerontología y, bueno, en mi caso personal me tocó formarme con él en el curso del PRICAMP, el programa de rehabilitación comunitaria, que se dio hace muchos años y que también sentó las bases para lo que es hoy día el programa Más Adultos Mayores Autovalentes. Adelante, profesor. Muchas gracias, Nanette. Primero agradezco a todos los asistentes y agradezco a Nanette. Mi presentación va a ocupar los 30 minutos. Voy a dejar algunas diapositivas que van a ser relativamente rápidas, pero como después esto queda en evidencia y que puedan consultarlo, no habría inconveniente. Para tener en consideración las intervenciones preventivas para el deterioro funcional de la población adulto mayor, es fundamental tener
algunos contextos y algunos elementos a considerar. Lo primero tenemos que ver, ¿no es cierto?, que toda persona presenta o posee una, ¿no es cierto?, reserva funcional, ya sea desde el punto de vista físico o cognitivo. Llámese la reserva cognitiva, ¿no es cierto?, o la reserva funcional, como la diferencia entre la máxima capacidad física o mental de un constructo determinado y la mínima necesidad o el requerimiento para efectuar esa función cotidiana. A contar de aquello, tenemos también que tener presente que toda persona tiene un ciclo de vida en donde la vida temprana, la vida adulta y la vida adulta mayor la podemos desarrollar en 3 grandes etapas. Y estas etapas las podemos transitar, ¿no es cierto?, de una u otra forma. En eso siempre está presente la diferencia de rangos funcionales, pero también la dependencia funcional que puede aparecer en cualquier etapa de nuestra vida. Pero eso también lleva, ¿no es cierto?, que en todo momento entre las personas hay diferencia entre sus reservas funcionales, ya sea en la etapa inicial, en la etapa final o en la etapa intermedia de su vida. De tal manera que, a contar de aquello, tenemos que tener presente también que poseemos una reserva cognitiva. Esa reserva cognitiva, ¿no es cierto?, que cada uno la presenta hoy día, se considera fundamentalmente 2 elementos fundamentales para tener, ¿no es cierto?, en consideración esta reserva cognitiva. La primera tiene relación con el nivel de educación que ha alcanzado la persona, y la segunda tiene que ver con el rol o la actividad que desempeña cuando es, ¿no es cierto?, una función laboral. Y de tal manera que ahí se encuentran las grandes diferencias desde el punto de vista de nuestras reservas cognitivas de la población, y para que la consideremos en todo momento cuando intervengamos. El cuarto componente que tenemos que tener presente es que frente a esta, ¿no es cierto?, componente de factores que intervienen en el envejecimiento, hay elementos que son, ¿no es cierto?, de carga y factores, ¿no es cierto?, que son protectores. En el ámbito de la carga y que favorece el envejecimiento, sin duda está la edad, la morbilidad, el aislamiento, la pobreza o algunas conductas, ¿no es cierto?, como el alcohol, el tabaquismo y muchas otras. Pero también debemos tener presente que hay elementos que favorecen o protegen o salvaguardan, ¿no es cierto?, que este cambio que va ocurriendo con el envejecimiento sea menor. Ahí está el nivel educativo, ¿no es cierto?, las relaciones sociales, el ejercicio físico, por cierto, y todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el control del punto de vista del metabolismo y obviamente, sobre todo, en el ámbito de evitar ¿no es cierto?, la obesidad. También tenemos que tener presente que todo cambio que ocurre a nivel del organismo y que se expresa a nivel de órgano y sistema y del propio individuo, ocurre a nivel de la célula. Es la célula que genera los cambios a nivel, ¿no es cierto?, de todos los mecanismos que van sufriendo o que va sufriendo para que se genere estos cambios funcionales en el transcurso y especialmente después de los 60 o 65 años. Entre ellos, ¿no es cierto?, por ejemplo, los factores que tienen que ver con el daño del ADN, lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con la inflamación crónica de bajo umbral, lo que tiene que ver con el agotamiento de la stem cell, etcétera, etcétera. Muchos otros componentes que están acá en la diapositiva, pero que simplemente busco resaltar que debemos tener presente los elementos asociados al envejecimiento. Otro elemento que debemos tener presente asociado al envejecimiento a la hora de que nosotros queramos conseguir objetivos es que, claro, a contar de una edad determinada, unos antes, otros después, pero en especial después de los 60 años, toda persona, si llega, depende de la condición que lleguemos a esa edad, va a ocurrir un proceso, ¿no es cierto?, de descenso en nuestras capacidades funcionales. Y, por cierto, que va aminorando nuestra reserva funcional. De hecho, entonces, si llegamos con buenas condiciones a esa edad, sin duda, que también a esa edad, aun cuando no hayamos tenido antes incorporado algunos hábitos saludables, también lo podemos incorporar a esa edad, de los 60. Y de ahí también puede tener el transcurso de los siguientes años del ciclo de vida, que, ¿no es cierto?, va a tener una u otra tendencia. Lo mismo ocurre para el componente, ¿no es cierto?, cognitivo. En el ámbito cognitivo, las primeras fases de nuestra vida es fundamental, pero también después podemos mantener ese nivel cognitivo alto y, por cierto, para que nos acompañe como reserva cognitiva hasta cuando seamos, ¿no es cierto?, muy mayores. Porque en la medida que vamos envejeciendo, ¿no es cierto?, y el daño que se va generando va ocurriendo, ¿no es cierto?, que va disminuyendo nuestra reserva funcional y puede llegar un momento en que estábamos considerados frágiles.
frágil por el hecho de que nuestras reservas funcionales ya se han ido, ¿no es cierto?, mermando, y por ende entonces, frente al estrés que nos genera el entorno, obviamente no vamos a estar en condiciones de responder a él. También debemos tener presente que el proceso gradual adaptativo, ¿no es cierto?, como envejecimiento humano, se considera que fundamentalmente el envejecimiento va generando, ¿no es cierto?, va comprometiendo la homeostasis del individuo. Considerando, ¿no es cierto?, de que en la medida que nosotros mantengamos o vamos modificando todos los aspectos morfológicos, funcionales, bioquímicos, psicológicos, sociales, y todos los, va, ¿no es cierto?, mermando esta reserva, ¿no es cierto?, y por cierto, en el contexto en el cual nosotros nos desenvolvamos de nuestro ambiente que nos ha tocado vivir. Pero también, por cierto, en ese componente y frente a esta necesidad, y sobre todo de acuerdo a lo que tiene que ver con el gran, ¿no es cierto?, cambio demográfico que tiene el mundo, y en especial nuestro país, en Chile, ¿no es cierto?, Felipe Sierra, nace el concepto de gerociencia como necesidad para dar respuesta que desde todas las áreas disciplinares acoger, ¿no es cierto?, este componente de explicar estos fenómenos desde las ciencias básicas hasta las ciencias aplicadas y, por cierto, ciencias o salud pública, para obviamente comprender este fenómeno y responder a aquello. Dado que el envejecimiento, de acuerdo a la gerociencia, es, ¿no es cierto?, y de hecho es así, ¿no es cierto?, se puede abordar desde distintas disciplinas, puesto de que además el envejecimiento pasa a ser el elemento central de los cambios que va ocurriendo en el transcurso de la vida de las personas, y sobre todo, ¿no es cierto?, que va potenciando, favoreciendo la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, asociadas fundamentalmente al envejecimiento. Y de hecho, entonces, lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con estos cambios metabólicos, estos cambios, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, del estrés oxidativo, etcétera, etcétera, que van gatillando esta merma, ¿no es cierto?, del punto de vista funcional y sobre todo de las reservas funcionales. Más aún, en el 2020, ¿no es cierto?, Cartoliana, ¿no es cierto?, responde o plantea un planteamiento bastante, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, complejo y provocante, que es, por ejemplo, que dice, ¿por qué no el envejecimiento se debe considerar como una enfermedad? Y obviamente lo plantea y hace este planteamiento a las, ¿no es cierto?, Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, y en donde plantea ya, ¿no es cierto?, que el envejecimiento tiene comportamiento exactamente igual a el resto de las enfermedades. De hecho, entonces, plantea que a contar del envejecimiento y todo lo que tenga, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, con las disfunciones mitocondriales, ¿no es cierto?, o con la inmunosenescencia, también, o los cambios, ¿no es cierto?, de la respuesta a la insulina, la resistencia a la insulina, todos estos componentes forman parte del propio envejecimiento y que van favoreciendo, ¿no es cierto?, las enfermedades crónicas. Y plantea, por cierto, ¿no es cierto?, que dice que efectivamente abordando desde este proceso, partiendo desde la inflamación de bajo umbral, ¿no es cierto?, o desde la proteostasis, ¿no es cierto?, o desde el punto de vista también de los componentes de disfunciones mitocondriales, todos estos componentes, y por cierto también los cambios de tipo hormonal, de esta mirada, el envejecimiento tendría, ¿no es cierto?, un comportamiento similar a las enfermedades, y por tanto ella plantea que debería abordarse desde esa perspectiva, desde la OMS, para que puedan abrirse nuevos espacios y políticas de enfrentamiento para responder a este cambio, ¿no es cierto?, que tenemos de respuesta a nivel mundial y específicamente en los países en vías de desarrollo por el cambio demográfico. A su vez, ¿no es cierto?, el envejecimiento, a contar, ¿no es cierto?, de una propuesta que hace también ¿no es cierto?, bastante provocante de parte del doctor, ¿no es cierto?, Víctor Mendoza, un mexicano que es gerontólogo, y que plantea, ¿no es cierto?, que la verdad las cosas y eso es así, ¿no es cierto?, que a nivel internacional todavía no se llega a consenso de cuándo empieza el envejecimiento, desde la concepción o desde cierta edad. Ellos plantean que desde los 45 años, en lo personal creo que sí, desde los 45 años, pero no desde el ámbito del cambio. El cambio ocurre desde la concepción, pero desde los 45 años sí, desde el punto de vista clínico, ya se empieza a observar los cambios que ocurren, ¿no es cierto?, a nivel del comportamiento funcional de las personas. Y de hecho, entonces, aquí hay un estudio
que se realizó el 2018 en Italia, en donde se evaluaron a 6.242 personas que se encuestaron, se le aplicaron ¿no es cierto?, encuestas desde el punto de vista de cuánta cantidad de ejercicio realizaban, y se hicieron, ¿no es cierto?, los análisis, y se clasificaron como sedentarios, personas que caminata normal, los que hacían ejercicio aeróbico, los que hacían ejercicio de resistencia y los que hacían ejercicio aeróbico más de resistencia. Y vieron claramente, ¿no es cierto?, que los sedentarios respecto a los que caminan en forma habitual, lo lento, muy suave, ¿no es cierto?, no tienen diferencia significativa en su respuesta a una prueba funcional, que tiene que ver con el tiempo que tarda la persona en levantarse y pararse 5 veces desde una silla, y le cuentan el tiempo. De acuerdo a ese rendimiento, de acuerdo a esa prueba funcional, se tomaron esta organización, y se vio, ¿no es cierto?, el total de la población separada por hombre y separada por mujer, y el comportamiento es similar para, ¿no es cierto?, la respuesta. Y la que mejor responde es los que hacían ejercicio aeróbico más de resistencia. Pero además, vieron, ¿no es cierto?, que los activos y los inactivos, ¿no es cierto?, se ve que efectivamente a contar de aproximadamente los 40 y 45 años se empiezan a diferenciar. Antes no hay gran diferencia en edades menores entre sedentario y no sedentario. Pero sí, fundamentalmente se ve en edades mayores, es decir, sobre los 65 en adelante se empieza a separar estas diferencias. Más aún, si a estas personas, de acuerdo a la edad, le aplicamos el mismo test, ¿no es cierto?, y lo separamos, pero además por el tipo de ejercicio que realizan, vemos que las personas, ¿no es cierto?, que realizaban fundamentalmente ejercicio aeróbico más de resistencia, eran, ¿no es cierto?, los que desde a contar de los 40 a 45 años, eran, ¿no es cierto?, los que menor tiempo tardaban, versus los que más tardan son, ¿no es cierto?, los sedentarios, y por cierto, los que caminaban también a marcha lenta, que también son, en el fondo, un gran porcentaje sedentarios. Y de tal manera que sí es coherente desde el punto de vista de cuando empieza a aparecer estos primeros evidencias de que ya estamos, ¿no es cierto?, envejeciendo. Y por tanto, en conclusión, claramente se ve, ¿no es cierto?, que el rendimiento físico evaluado por medio de esta prueba, y de acuerdo a las variables y de acuerdo al género y todos los componentes, pasa a ser un elemento ¿no es cierto?, indispensable de tenerlo en consideración para, ¿no es cierto?, verificar y clasificar a las personas, pero por sobre todo que se observa, ¿no es cierto?, la fortaleza de la evidencia que el ejercicio regular mejora el rendimiento físico desde el punto de vista de reserva funcional en las personas, sobre todo mayores, y sobre todo los que hacen ejercicio físico de tipo, ¿no es cierto?, aeróbico y de resistencia. Bueno, también algunas otras experiencias afines a nivel nacional. Nosotros, este artículo está, ¿no es cierto?, impress en la revista Fisioterapia, que va a salir en los próximos 2 meses, publicado, porque ya está publicado, pero está ahí en impress. Bueno, ¿cómo medir la velocidad, la reserva de velocidad de marcha de las personas mayores? Bueno, nosotros definimos un protocolo en donde se camina los 10 metros, pero bajo tres ¿no es cierto?, protocolos. Desde uno habitual, otro máximo y otro máximo con estímulos verbales y no verbales. Y se vio, ¿no es cierto?, que la diferencia entre la marcha habitual y la marcha con máximo con estímulo, en todos los casos, ¿no es cierto?, pasa a ser la más significativa. Es decir, para obtener la reserva funcional de velocidad de marcha, se debe sacar a contar de la marcha habitual más o versus la marcha máxima con estímulos verbales y no verbales. Desde ahí sacamos entonces la reserva. Y la velocidad de reserva funcional de la velocidad de marcha hoy día está considerando, por cierto, como el principal indicador para que la persona veamos esto hasta cuándo tiene esta reserva que le permita ser autónomo. Otra investigación que también está publicada en el 2014 y que en la revista REM, de la marcha 6 minutos aquí en Chile, con datos nacionales, y clasificados por EFAM, ¿no es cierto? Y vemos, ¿no es cierto?, que efectivamente, a contar de los 60 años en adelante, por cierto, todos empiezan a descender la distancia recorrida en los 6 minutos, pero sobre todo los que están en riesgo de dependencia. Pero más aún, si nosotros en 6 minutos, y considerando que una persona, para que mantenga una condición funcional mínima, basal de autonomía y de independencia, debe caminar a lo menos 1 metro por segundo. Si eso es así, entonces debería caminar en 6 minutos a lo menos
360 metros. Eso, llevado a estos datos nacionales, ¿no es cierto?, se considera alrededor de los 77 años, se considera para el total de la población, que estaríamos ahí quebrando. Pero si lo llevamos ahora de acuerdo al nivel funcional, estas personas, los que están con riesgo de dependencia, bajan a 67 años, es decir, 10 años menos. Los autovalentes con riesgo sube a 77, e igual al resto de la población, ¿no es cierto?, el total de la población, pero los autovalentes sin riesgo lo hace a los 87, es decir, entre los riesgos de dependencia versus los autovalentes sin riesgos, tenemos 20 años de diferencia, son 20 años de vida, 20 años de funcionalidad. Es ahí entonces la relevancia que tiene, en el cual nosotros debemos enfatizar que nuestra población debe mejorar sus condiciones funcionales de reserva funcional. También lo hemos visto después, ¿no es cierto?, para ver el método de reserva funcional de velocidad de marcha, y claramente vemos que el método de mayor reserva funcional que se extrae es aquel que, ¿no es cierto?, que se entrega con estímulo, y se ve, ¿no es cierto?, que claramente hay diferencia entre una marcha máxima sin estímulos que una marcha máxima con estímulos, de tal manera que para poder extraer la reserva funcional se debe considerar estos componentes. Además, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la gerociencia, hoy día, ¿no es cierto?, en el 2016, ¿no es cierto?, este autor, ¿no es cierto?, Searle, plantea que para poder mantener la reserva funcional y para poder también contener, ¿no es cierto?, esta pérdida funcional, debemos potenciar dos elementos. Primero, hacer prevención primaria en la población, sobre todo adulto mayor. Y segundo, en prevención secundaria, en aquella que ya se va evidenciando la pérdida funcional. Claramente eso es lo que corresponde, y por cierto, incorporar estilos de vida más saludables. De hecho, de esta forma nosotros podemos, ¿no es cierto?, este envejecimiento, los componentes que están detrás del cambio funcional, podemos ir atenuándolos. Y eso es una responsabilidad de todos nosotros. Si nosotros tenemos y sabemos que una persona transita de esta forma en la vida, nosotros podemos hacer esta intervención. Si la hacemos mientras más temprano la hacemos, mejor. Es decir, si adelantamos a los 45 años, fabuloso. Si lo tenemos que seguir haciendo desde los 60 en adelante, fabuloso también, pero ojalá lo hagamos antes y lo hagamos en las personas que están, ¿no es cierto?, en todos los niveles funcionales. Porque de esa forma podemos prolongar, ¿no es cierto?, la vida, ¿no es cierto?, la calidad de vida o la esperanza de vida saludable. Por tanto, aumentamos los años de vida, pero sin años de vida con dependencia o discapacidad. Por cierto, esta educación primaria o esta prevención primaria que debe abordar todos los aspectos, no solo lo físico, sino que todos los aspectos sociales y cognitivos, y sociales y psicológicos, debemos, ¿no es cierto?, incorporar, y el ejercicio físico pasa a ser un elemento muy relevante en el ámbito, ¿no es cierto?, del trabajo y de los estilos de vida que debe incorporar la persona, partiendo por nosotros, los que estemos trabajando con los adultos mayores. No podemos, ¿no es cierto?, dejar de lado aquello. Por tanto, entonces, cuando logramos mantener y contener estos componentes desde el punto de vista, desde simplemente los relacionados, ¿no es cierto?, con la salud de la mitocondria, hasta, ¿no es cierto?, la salud del punto de vista nutricional y del metabolismo, fabulosamente sería para mejorar las condiciones. Si le agregamos a eso ejercicio y una dieta equilibrada como estilo de vida, sería obviamente absolutamente relevante. Y si complementamos, por ejemplo, con, ¿no es cierto?, relaciones sociales, sería, por cierto, un elemento, un cóctel tremendamente favorable para prevenir lo que tenga que ver con estas cascadas de pérdida funcional y, por cierto, generar políticas públicas que vayan en esta área. Y, por tanto, para poder, ¿no es cierto?, satisfacer y resolver esta necesidad de país que tenemos como para levantar estos modelos, hay que dar el mayor espacio. También he visto, ¿no es cierto?, Mendoza, este mexicano, que levanta este modelo, ¿no es cierto?, el modelo gerontológico, ¿no es cierto?, comunitario, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de levantar y mejorar la resiliencia y la generatividad de las personas. De hecho, entonces él plantea que desde los 45 en adelante debemos, ¿no es cierto?, considerar para contener estos componentes, ¿no es cierto?, y conseguir un envejecimiento activo o un envejecimiento exitoso.
Si lo queremos hacer desde los 60 años, probablemente ya muchos componentes y sobre todo estilos de vida se han incorporado y se han generado y se han gatillado enfermedades. Por tanto, difícilmente lo podremos conseguir. Por tanto, para conseguir aquello, el envejecimiento activo, la educación, la ciudadanía, la resiliencia y la generatividad deben ser componentes absolutamente incorporados dentro del envejecimiento saludable y que le dé al individuo desde, ¿no es cierto?, la prevención del envejecimiento, pero sobre todo el bienestar, la satisfacción con la vida y un plan de vida que tenga la persona que debe estar incorporada dentro de su trabajo. Por tanto, en el componente, ¿no es cierto?, nosotros debemos acompañar a las personas para que se empoderen, pero sobre todo para que además potencien su independencia y su autonomía. A contar de aquello, podemos efectivamente generar estas condiciones de logro del punto de vista de salud pública. Y los efectos del ejercicio, por supuesto que en el ámbito del ejercicio físico, esta revisión narrativa plantea, ¿no es cierto?, de que efectivamente se ha demostrado que el ejercicio también potencia la atención, potencia la velocidad de proceso cognitivo, la función ejecutiva y la memoria de las personas, en especial de las personas mayores. Y pasa a ser un elemento fundamental que debemos trabajar con elementos multimodales y donde trabaje la mente y el cuerpo en forma conjunta. Es decir, exista participación del individuo, experiencia del individuo. Esta funcionalidad debemos incorporar en todos los componentes del quehacer de la vida, no solamente en el ejercicio desde la comunidad hasta, por cierto, la familia y, por cierto, también los entes organizativos o, en cierto, responsables de la salud pública, como es fundamentalmente la atención primaria de salud. De hecho, el ejercicio físico genera, ¿no es cierto?, un control de la obesidad, controla el colesterol, mejora el uso de la insulina, mejora todos los componentes cardiovasculares a contar de la presión hacia arriba. Pero también, ¿no es cierto?, el ejercicio físico impacta no solo, ¿no es cierto?, en estos componentes, sino que también en el pulmón, en el corazón, en los huesos, en los músculos, en el estado, ¿no es cierto?, cognitivo, en las emociones, en todos los componentes y, por cierto, previene todos los componentes que estén asociados al envejecimiento. De hecho, los tipos de ejercicio, de acuerdo a cada uno que podamos, ¿cierto?, generar y de acuerdo al control que corresponde para la prescripción correspondiente, debemos entonces tener presente cuando esté y de acuerdo a los objetivos que busquemos. Pero sin olvidar que el ejercicio físico también debe incorporar a la mente, porque también podemos perder nuestra autonomía producto de una pérdida, ¿no es cierto?, gradual de nuestra memoria y de nuestra capacidad cognitiva. Pasando ahora a los elementos recientes. El COVID, ¿cuánta experiencia y antecedentes tenemos? Muchos. Por cierto, algunas, ¿no es cierto?, una revisión sistemática desde el punto de vista de ejercicio en el hogar. Vio, obviamente, que hubo cambios pequeños, pero el ejercicio físico en el hogar parece ser que es un elemento fundamental para tener, ¿no es cierto?, en presente de contener todos los cambios y todos los problemas que genera, ¿no es cierto?, estas pandemias, como fue el COVID, ¿no es cierto?, 19, pero también las futuras que podamos tener. Además, ¿no es cierto?, el ejercicio físico, publicado recientemente, el 2022, que cuando, ¿no es cierto?, lo podemos hacer desde el punto de vista del ejercicio físico un poco más programado y controlado, con elementos sobre todo, ¿no es cierto?, tecnológicos, podemos también mejorar elementos físicos como es la estabilidad, como es, ¿no es cierto?, la fuerza muscular y como es el rendimiento desde el punto de vista de la marcha. Este estudio, ¿no es cierto?, que fue recientemente publicado y que es una experiencia coreana, es uno de los mejores, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el estudio donde trabajaron con 70 adultos mayores, 35 experimentales y 35 controles, y se aplicaron una serie de pruebas funcionales y ¿no es cierto?, un plan de ejercicios en base a videollamadas, en base, ¿no es cierto?, a control por teléfono y estimulación permanente de las personas que estaban involucradas en el plan, ¿no es cierto?, de intervención. Y se vio claramente de que las pruebas físicas funcionales efectivamente tuvieron buenos y ¿no es cierto?, cambios estadísticamente significativos. Por ejemplo, el levantarse y pararse las 5 veces, la marcha, la fuerza prensil, etc. Por tanto,
Pasa a ser un elemento fundamental tener presente, ¿no es cierto?, que las personas mayores podemos intervenirlas a distancia, pero que necesitamos elementos, ¿no es cierto?, de colaboración, sobre todo desde el punto de vista tecnológico y sobre todo, ¿no es cierto?, de estos componentes de telecomunicación. Lamentablemente, en nuestra realidad, nuestra población tiene un muy bajo nivel de educación que impide, ¿no es cierto?, poder hacer o llevar a cabo todos estos elementos producto, ¿no es cierto?, de estos déficits cognitivos que tuvo, ¿no es cierto?, nuestra población adulta mayor actual. En síntesis, si te queremos, ¿no es cierto?, tener presente el aspecto, ¿no es cierto?, de contener y ver, ¿no es cierto?, cuántas enfermedades tienen las personas, y por cierto, mientras menos tengan, más condición funcional, mientras más condición funcional, más base tendrán, que aquellas que tienen una carga de morbilidad muy alta. Para poder entender aquello y poder que eso no ocurra, que tanto hacia arriba y sean, ¿no es cierto?, más hacia abajo, por cierto, entonces tenemos que promover ¿no es cierto?, condiciones por el ejercicio físico, el tener conciencia y la educación de todos los funcionarios. Debemos educar a nuestra población, en especial, ¿no es cierto?, la población adulto mayor y muy fuertemente la población infanto-juvenil, porque van a ser nuestros viejos futuros, pero también en el ámbito, ¿no es cierto?, de la dieta, desde el punto de vista de relaciones sociales y desde el punto de vista también de cómo contener los aspectos, ¿no es cierto?, de aquellos alimentos que son favorables desde el punto de vista de mejorar nuestro envejecimiento funcional. Por tanto, ¿dónde nos ubicamos? Lo que tenemos que hacer. Si estamos más abajo desde el punto de vista, por cierto, entonces debemos hacer prevención primaria. Si estamos más arriba, prevención secundaria. Y si estamos muy arriba, bueno, terciaria. Pero ojalá no hagamos terciaria, sino que ojalá hagamos mucho más prevención primaria y secundaria. Esa es la que, ¿no es cierto?, nos da o nos va a permitir mucho. En síntesis, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos conseguir estos objetivos, debemos utilizar este enfoque gerontológico, ¿no es cierto?, comunitario. Debemos, ¿no es cierto?, tener presente la mirada de la gerociencia. Debemos, ¿no es cierto?, tener un contacto, ¿no es cierto?, de un trabajo empoderado en la comunidad. Debemos tener conformar grupos vinculados, ¿no es cierto?, desde su ámbito de la funcionalidad, controlando, por cierto, las enfermedades. Planificar bien, ¿no es cierto?, lo que tenga que ver, pero sobre todo los ejercicios multimodales. Planificar bien lo que tiene que ver con la dosificación del ejercicio para las personas, por cierto, para evitar cualquier situación. Siempre yo recomiendo bajo el 70% en la población adulto mayor, del punto de vista de capacidad, ¿no es cierto?, de tolerancia al esfuerzo. Y que desde el punto de vista también de registrar su trabajo, su experiencia, e ir, ¿no es cierto?, incorporándola a aquellas actividades exitosas, utilizar los momentos, ¿no es cierto?, llamativos para promover la adherencia a las personas, ser ¿no es cierto?, cautivante, ser convocante de los adultos mayores y no hacer el trabajo solo por hacerlo. Siempre, ¿no es cierto?, incorporar el ejercicio como un elemento central, porque el ejercicio, y sobre todo en el ámbito vinculado a la mente y el cuerpo, son los elementos centrales para poder contener la independencia y la autonomía. Y por cierto, cerrar toda sesión de trabajo con los adultos mayores con actividades promotoras o, ¿no es cierto?, cautivantes, y por cierto, despedidas personalizadas donde la persona se sienta en buena, ¿no es cierto?, sentido de persona por sobre todo. Eso, muchas gracias. Gracias, profesor. Hay varios agradecimientos y felicitaciones a través del chat. Anduvo muy bien en el tiempo y agradecer la preparación y el trabajo asociado a esta presentación con evidencia y revisiones bastante recientes de lo que nos está diciendo hoy la literatura más especializada, y también entregándonos herramientas que nos permiten llevar esta evidencia a lo concreto a la hora de trabajar directamente con personas mayores. Así que vamos ahora a pasar a la presentación de la profesora Constanza Briceño, y al cierre de su presentación vamos a abrir el espacio para las reflexiones finales. Bueno, ahora los voy a dejar con Constanza Briceño. Ella es terapeuta ocupacional, es profesora asistente del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile, está a cargo de la dirección del departamento y también es integrante de la red transdisciplinaria sobre envejecimiento de la misma casa de estudio.
Así que Constanza, ahora te damos la palabra y te invitamos a que nos puedas presentar. Perfecto. Solo voy a corregir que yo soy la directora de la escuela porque el director de departamento es Rodolfo Morrison, así que solo va a hacer ese alcance. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, qué rico que a pesar, ¿cierto?, de la virtualidad se puedan dar estos espacios donde vamos a poder compartir un poco, pero quiero ser bien respetuosa con el tiempo, después viene la presentación del audio, así que para que alcancemos bien. Vamos entonces a conversar, ¿cierto?, un poco de forma más introductoria respecto a la multidimensionalidad de la funcionalidad y revisar también, a modo general, algunas estrategias para su promoción. Luego con el audio van a poder revisar evidencia y con más profundidad este aspecto. Entonces, nuestra hoja de ruta, ¿cierto?, la funcionalidad, algunas generalidades, definiciones institucionales que son ¿cierto?, relevantes, este traspaso a una mirada multidimensional, por qué y cómo promover la funcionalidad y algunas, como les decía, recomendaciones. Bien, entonces voy a retomar, ¿cierto?, desde esta hoja de ruta que veíamos sobre generalidades de la funcionalidad, por qué y cómo promoverla, ¿cierto?, y algunas recomendaciones que son más generales. Acá ustedes vieron recién con el profesor algunas como recomendaciones, ¿cierto?, con esta base en la evidencia, muy centradas a no solamente el ejercicio físico, sino que incorporaba esta mirada comunitaria que es tan necesaria, y aquí vamos a retomar también esas recomendaciones con otros énfasis. Entonces, situándonos, ¿cierto?, en la funcionalidad, les comentaba ahí antes que me cayera que seguimos, ¿cierto?, considerando estas definiciones de la OMS que ya tienen varios años. Primero, entendiendo la funcionalidad como el indicador de salud más representativo para la población, mayor, perdón, y además entendiendo que el concepto, ¿cierto?, de estar sano o ser sano tiene que ver con esta posibilidad de ir adaptándose funcionalmente a las distintas demandas del ambiente y logrando, ¿cierto?, esta satisfacción personal respecto a la misma participación. No hablamos de esta ausencia de enfermedad porque, ¿cierto?, sabemos que no es factible en este caso, y por eso la funcionalidad toma tanta relevancia. Y en definiciones mucho más antiguas también de funcionalidad, vemos esta habilidad de las personas para ser responsables de sí mismas y desempeñar ciertos roles y tareas. Acá hay una definición del año 93, pero que cuando uno la empieza a revisar en profundidad, ve estos elementos que no son quizás tan distintos a lo que sabemos hoy en día, que hay un aspecto, ¿cierto?, psicológico motivacional que es fundamental para poder llevar a cabo nuestras distintas actividades. Está esta dimensión física, motora, ¿cierto?, que es la base para poder desempeñarnos, y también están estos componentes ambientales, ¿ya? Y sobre todo sobre el ambiente, que va a ser el mayor hincapié, porque tanto el ambiente físico como el ambiente social son factores que no podemos considerar o no podemos dejar de lado cuando estamos hablando de la capacidad funcional de las personas. Y en cuanto a algunas definiciones institucionales, tenemos la definición, ¿cierto?, más actual del MinSal sobre capacidad funcional, que habla sobre este término para las funciones corporales, las estructuras corporales, la actividad y la participación, con esta mirada, ¿cierto?, desde la CIF, que denota los aspectos positivos de la interacción entre una persona con una afección de salud y los factores contextuales de esa persona, que son los factores ambientales y personales, ¿ya? Y además el CENAMA, en una definición que ya tiene varios años, habla sobre la funcionalidad como aquellas acciones que una persona realiza en forma cotidiana para su propia subsistencia y autocuidado. La capacidad para realizar estas acciones permite al individuo mantener su independencia y permanecer en su comunidad, integrada a su entorno habitual y cumpliendo un rol social. Si bien se habla de independencia, también aparece, ¿cierto?, como nos hace como de alguna manera más implícita la importancia también de la autonomía, ¿cierto? Que cuando hablamos sobre funcionalidad, sobre autovalencia, aparecen estos conceptos que no son sinónimos, pero que están completamente interrelacionados. Entonces, como bien dijo, ¿cierto?, Nanette en su presentación, está este informe sobre envejecimiento de la OMS del año 2015, que es muy clara en la definición de esta capacidad funcional, que son todos estos atributos relacionados con la salud que permiten a la persona ser y hacer lo que tiene razones para valorar. Y en este mismo informe se plantea que el nivel de funcionalidad se determina no solamente por la evaluación de las capacidades físicas y mentales, sino que también por las interacciones que tenemos con los entornos que habitamos a lo largo de la vida. Entonces, estas interacciones, ¿cierto?, que van a estar determinadas evidentemente por las políticas públicas, por las actitudes o normas de la comunidad, por las características físicas de los entornos naturales y construidos,
por las redes sociales a las que se puede recurrir, por los dispositivos de apoyo disponibles, en el fondo como que nos hace ver que no solamente depende como del entorno próximo de la persona, sino que es mucho más global. Por eso esta mirada, ¿cierto?, de la gerontología comunitaria que hablaba el profesor Mancilla también hace tanto sentido, pero no solamente en la comunidad, ¿cierto?, como local y cercana de la persona, sino que también en una mirada mucho más amplia. Bueno, ustedes como distintos integrantes de equipos a lo largo de todo Chile probablemente ven, ¿cierto?, en el día a día estas diferencias como geográficas y cómo eso se manifiesta también en las intervenciones que realizan, pero también hay que tener esta mirada, ¿cierto?, como global de las políticas públicas que tenemos y de las distintas intervenciones que podemos implementar. Desde esta misma, ¿cierto?, definición de la OMS, entonces la capacidad funcional va a estar constituida por la capacidad intrínseca de cada persona, por las características del entorno y finalmente por la interacción, ¿cierto?, que se produce entre esta capacidad intrínseca y estas características ambientales, entendiendo la capacidad intrínseca como la combinación de todas las capacidades físicas y mentales con las que cuenta una persona, y el entorno como estos factores del mundo exterior que forman el contexto de vida de una persona desde, ¿cierto?, lo más cercano, lo más micro, a lo más, ¿cierto?, general. Incluye factores que abarcan el entorno construido, las personas y sus relaciones, las actitudes y los valores, políticas sociosanitarias, los sistemas que lo sustentan y los servicios que prestan. Por lo tanto, vamos a envejecer de acuerdo a demasiados elementos. El grado de envejecimiento biológico, bueno, y fisiológico, hábitos y estilos de vida, la posición socioeconómica, el género, la situación geográfica, la etnia. No existe una única funcionalidad. Y eso es muy importante de tener claro porque evidentemente hay determinantes sociales, ¿cierto? Sabemos de los determinantes sociales de la salud, pero específicamente en este grupo, en las personas mayores, que se manifiestan también de otra forma y que pueden exponer, ¿cierto?, de distinta manera también a las personas a este proceso de envejecimiento. Este es el cuadro de la OMS sobre esta definición de capacidad funcional, que me gusta porque es tan claro, ¿cierto?, en entender que estamos finalmente, el entorno, ¿cierto?, no, es tan relevante para cómo nos vamos desenvolviendo. Y respecto a las distintas trayectorias, ¿cierto?, de funcionalidad, es muy importante tener en consideración estos determinantes que hablábamos y este contexto más global, los sistemas de cuidado sanitario, la atención a largo plazo, el ambiente físico construido, porque sin duda va a ser diferente cómo actúa, ¿cierto?, cada uno de estos elementos en relación a una persona que tiene una capacidad, ¿cierto?, funcional más alta y más estable, o una persona que ya tiene un deterioro de su capacidad funcional, o una persona que ya ha experimentado, ¿cierto?, una pérdida considerable de capacidad funcional. Y ustedes en sus distintos, ¿cierto?, centros y en sus distintas intervenciones se enfrentan a esta heterogeneidad de personas mayores que pueden estar en distintos momentos de esta curva, ¿cierto? Si hay personas del MAS con este énfasis en la promoción, ¿cierto?, de personas que son autovalentes, pero también pueden haber personas, ¿cierto?, veía ahí en el chat personas que están en el EAM, que probablemente, ¿cierto?, trabajan con muchas personas ya con una pérdida considerable de capacidad funcional. Y sin duda, las intervenciones van a ser distintas. Quizás el énfasis es lo que las diferencia principalmente, y eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Acá hay otro cuadro que me gusta mucho, que es muy claro respecto a cómo influyen, ¿cierto?, los determinantes sociales de la salud en el mismo envejecimiento, teniendo como bien claro, ¿cierto?, estos determinantes estructurales como la genética intrínseca, la posición social, el contexto, van a tener influencia sobre los determinantes intermedios, sobre los cuales, ¿cierto?, nosotros como agentes de salud estamos también de alguna manera involucrados, y poder, ¿cierto?, lograr en el ideal este envejecimiento que sea saludable, que sea activo, que sea positivo, ¿cierto?, con los distintos énfasis que se le da a los conceptos. Entonces, en esta mirada multidimensional de la funcionalidad, la salud y el bienestar expresados por la capacidad funcional pueden ser optimizados cuando los sectores sociosanitarios se integran, finalmente logran esta real integración y complementariedad para responder a las necesidades de esta. Entonces acá hay un ejemplo o una forma, ¿cierto?, de verlo como esto mismo que les comentaba un poco más claro. Una persona mayor con una capacidad física limitada puede conservar su independencia funcional en la medida que utiliza un dispositivo de apoyo y tiene disponibles medios de transporte público con acceso, por ejemplo, para personas en situación de discapacidad. Otra persona con la misma limitación física que vive en un entorno que sea menos propicio le va a ser, ¿cierto?, imposible conservar esa independencia funcional. Y ahí es donde surge, ¿cierto?, o donde
toma tanta relevancia esta definición de la CIF respecto a la participación. Consideramos las estructuras y las funciones corporales y esta capacidad intrínseca, ¿cierto?, de la persona, pero el ambiente juega un rol aquí que es esencial. Por lo tanto, la exposición, ¿cierto?, es completamente diferente entre una persona y otra. Y ustedes mismos, como a lo largo de todo Chile, vamos a ver que la exposición de las personas del norte, acá en el centro, ¿cierto?, en el sur, en zona urbana, zona rural, es completamente distinta. Por lo tanto, las capacidades funcionales también son, ¿cierto?, muy distintas. Y también, como rescatando lo que menciona el informe de la OMS, es el concepto de la resiliencia, ya que tiene que ver con esta capacidad de mantener o mejorar el nivel de capacidad funcional frente a la adversidad, a través de la resistencia, de la recuperación o la adaptación, e incluye estos distintos componentes intrínsecos de la persona y del entorno que pueden finalmente mitigar estas carencias o dificultades. Por eso, este ambiente, ¿cierto?, social y construido también es un eje de intervención cuando trabajamos con personas mayores. Trabajamos, ¿cierto?, sobre sus mismas habilidades, ¿cierto?, capacidades, con los distintos programas que hay de estimulación, pero también hay una mirada, ¿cierto?, desde la intervención que tiene que considerar el ambiente. ¿Y por qué promover la funcionalidad? ¿Cierto? Como todo este discurso de la capacidad funcional, de entender qué significa, ¿por qué promoverla? También es una responsabilidad, ¿cierto?, moral desde el mandato que tenemos en los objetivos sanitarios, en este caso el 2030. Antes estaba bien explícito en una de las metas sanitarias, ¿cierto?, el mantener y promover la funcionalidad, específicamente de las personas mayores. Y aquí vemos, ¿cierto?, en la estrategia para los objetivos sanitarios, el disminuir la prevalencia de dependencia severa en la población nacional en todo el curso de vida, y dentro de algunos de los resultados esperados aparece el preservar y aumentar la funcionalidad en la población, que en este caso, ¿cierto?, es un mandato también para nosotros que trabajamos en el área, ¿cierto?, el preservar y aumentar la funcionalidad, en este caso, de la población mayor. ¿Y cómo promovemos entonces la funcionalidad? Entendiendo, ¿cierto?, que hay que hacer ajustes del sistema, que hay que brindar esta atención que sea integrada y centrada en las personas, que tienen que haber, y ahí rescato, ¿cierto?, lo que decía el profesor Mancilla sobre esta personalización que tiene que haber en las intervenciones, ¿cierto?, que sean adaptadas a las personas y a sus niveles de capacidad, y con el objetivo, ¿cierto?, de optimizar las trayectorias de capacidad intrínseca, ¿ya? Pero en este ajuste del sistema también estamos considerando la intervención que vamos a realizar sobre este ambiente, ¿cierto?, social y físico construido. Entonces, así, en términos muy generales, ¿cierto?, esta promoción en una persona que tiene una capacidad funcional alta y estable, ¿cierto?, está orientada a fomentar y mantener la capacidad y resistencia, ¿cierto?, en una persona que ya empieza a presentar este deterioro de la capacidad, ¿cierto?, funcional, hay que invertir, detener o moderar esta pérdida funcional, y en una persona que tiene una pérdida considerable, el compensar la pérdida, y para eso hay distintas respuestas, ¿cierto?, que vemos en distintos niveles también, que nos van a ir ayudando entonces a hacer estas intervenciones más personalizadas. No me voy a detener, mayormente en esta diapositiva, porque también, ¿cierto?, se las vamos a hacer llegar, pero sí ahora en algunos dominios y algunas, como les decía, recomendaciones más específicas. Respecto a estos dominios de la funcionalidad que podemos promover, aquí hay un aspecto del informe de la OMS que resalto, ¿cierto?, de manera muy positiva, que habla sobre estos distintos dominios que hacen referencia a las capacidades fundamentales para que las personas realicen las cosas que valoran, ¿cierto?, juntas permitan envejecer en el lugar adecuado, continuar con el desarrollo personal, ser incluidas, ¿cierto?, en la sociedad y contribuir a sus comunidades conservando su autonomía y salud. Entonces habla, ¿cierto?, y especifica estos 5 dominios que tienen que ver con satisfacer las necesidades básicas, con el aprender, crecer y tomar decisiones, con el tener movilidad, con el crear y mantener relaciones y contribuir a la sociedad. O sea, como que amplía aún más esta definición de capacidad funcional, entendiendo, ¿cierto?, que el que una persona se vincule en su comunidad. Ahí veía ejemplos que alguien puso de un CEFAM que habían hecho en la pandemia, estos cursos, ¿cierto?, talleres de alfabetización. También es una forma de aportar a la funcionalidad de la persona, porque estamos, ¿cierto?, trabajando ahí en que se mantenga activa, en que se mantenga conectada con las otras personas en un momento en que había este aislamiento físico. Entonces, todas estas son dimensiones también de la funcionalidad. Y como para recomendación, ¿cierto?, para la política pública, evidentemente es importante considerar esta diversidad. Por eso un enfoque centrado en la persona, que busque reducir la inequidad, garantizar el derecho a elegir, ¿cierto?, y propiciar el envejecimiento en la comunidad.
Entonces, si diferenciamos, ¿cierto?, esta promoción en personas que ya son, o sea, que siguen siendo autovalentes versus aquellas que están en riesgo, versus aquellas que ya son dependientes, vemos que en personas autovalentes, ¿cierto?, debemos, ¿cierto?, propiciar esta promoción del desarrollo emocional, y social, entendiendo que tiene efectos positivos en la salud, en la recreación, en las relaciones, en la vida cívica y laboral. A propósito del proceso constituyente, hemos visto muchas organizaciones, ¿cierto?, que están trabajando en pro de lo que aparezca también en la Constitución. Además, personas mayores que continúan aprendiendo reportan más confianza en sí mismos, mayor autorrealización, mayor involucramiento en actividades de la comunidad, reducción de la dependencia a programas y familiares y mejora de la percepción de salud y bienestar. Y a largo plazo también nos ayuda a nivel social, ¿cierto?, disminuyendo los estereotipos y la discriminación por motivos de edad, que es el edadismo, y esta capacidad, ¿cierto?, para aprender, crecer, tomar decisiones está directamente vinculado con la autonomía, con la dignidad, con la integridad, con la libertad e independencia, y ese también es una responsabilidad que tenemos en la medida que Chile, ¿cierto?, hizo o ratificó la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ahora, en personas, ¿cierto?, que ya están en un riesgo de perder su capacidad funcional, aquí la atención va hacia la fragilidad. Y ahí también retomo lo que mencionaba el profesor Mancilla. Importante, ¿cierto?, reconocer esta condición de fragilidad, pero que también se ha transformado, así como la funcionalidad tenía esta mirada más unidimensional y ahora la vemos en su integralidad, también pasa con la fragilidad, ya donde vemos que estaba esta fragilidad que era muy física y que la medíamos con parámetros, ¿cierto?, sobre la fatiga, velocidad de marcha, pérdida de peso, etcétera, pero hoy en día sabemos que esa fragilidad también es psicológica, también es social, y ahí también tenemos puntos de acción, ¿cierto?, dentro de las intervenciones. Ahí vemos también, ¿cierto?, una persona frágil versus una que no es frágil, como, ¿cierto?, frente a cualquier evento adverso muy específico puede haber una mayor pérdida de capacidad funcional, y eso implica un mayor despliegue de los recursos de apoyo, ¿cierto?, de las distintas intervenciones que se puedan hacer. Entonces, ¿cómo optimizamos en estos casos? ¿Cómo promovemos la funcionalidad? Optimizando la trayectoria de la capacidad intrínseca de la persona con intervenciones que sean centradas en su necesidad en particular, ¿cierto?, y compensando la pérdida de capacidad mediante la atención y apoyo del entorno necesarios para mantener la capacidad funcional en un nivel que garantice el bienestar. Evidentemente esto es más general porque depende mucho del caso a caso. Pero consideraciones importantes: a pesar del deterioro funcional, las personas, ¿cierto?, tenemos un proyecto de vida, tienen derecho, ¿cierto?, a tener aspiraciones de bienestar, plenitud y respeto, y aquí es muy importante para los distintos equipos, ¿cierto?, el siempre considerar las voluntades anticipadas, la planificación anticipada de cuidados, cómo hacemos valer la autonomía prospectiva, ¿cierto?, de las personas en caso de que no estén en condiciones de poder manifestarlo. Ese es un desafío continuo que tenemos. Y también entender que la pérdida de capacidad intrínseca no es estática, ya es un proceso que es, ¿cierto?, se va modificando, que depende de estos elementos también externos y en algunos casos puede ser reversible. Y tenemos entonces las recomendaciones generales para ir ya cerrando, porque no quiero que tengamos el espacio, ¿cierto?, de las preguntas. Como decía el profesor Mancilla, intervenciones multicomponentes. Esto es la clave, con, ¿cierto?, un énfasis psicosocial. Y vamos a entenderlas como este conjunto de modalidades terapéuticas basadas en elementos personales, ambientales y comunitarios que buscan resultados en ámbitos psicológicos y sociales de las personas en pos de una mejor calidad de vida y maximización de la capacidad funcional en el contexto de los déficits que presente la persona. Importante tener cierta atención a estos indicadores precoces de fragilidad, ¿ya? Ustedes que están en muchos de los equipos en el programa MAS, ¿cierto?, que son personas autovalentes, pero también hay personas que ya son frágiles a pesar de ser autovalentes. Entonces, poner especial atención, ¿cierto?, a estos elementos que van más allá de lo físico, también lo psicológico y social, y también los elementos del entorno que pueden estar influyendo en esta fragilidad, e idealmente pesquisar, ¿cierto?, la misma autoeficacia de la persona, porque también cuando ésta está afectada es como la punta del iceberg también de este concepto de fragilidad. Y también poner atención a los factores psico- y socioafectivos, como por ejemplo el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, el manejo de problemas y conflictos, el pensamiento crítico, creativo, manejo de emociones, sentimientos, tensiones y estrés. También
como elementos que en la interacción cotidiana con las personas mayores podemos ir viendo, si es que hay algunos cambios aquí, alteraciones o algo que esté influyendo finalmente en la capacidad funcional de la persona. Y solamente voy a agregar acá estos elementos que me parecen interesantes sobre este estudio que se publicó el año 2020 a propósito de conocer los beneficios de la percepción usuaria del mismo programa Más Adultos Mayores Autovalente. Vemos que, a pesar, ¿cierto?, de que en la orientación técnica hablamos del componente funcional y está muy en lo cognitivo y motor, vemos que aparecen todos estos factores también que se trabajan, aunque quizás no esté declarado tan explícito, pero están presentes. Que en las personas, ¿cierto?, se evidencia esta remotivación, el sentirse reenergizado con sensación de recuperación, se sienten más acompañados, reducción de soledad, hay instancias de diversión, de goce, de disfrute, mejora, ¿cierto?, el estado de ánimo, se sienten más vigentes, se sienten que están más en contexto con la realidad externa, hay más iniciativa para participar, ¿cierto?, para asociarse a otras personas, participar ahora en grupos, etc. Entonces, vemos que estos elementos también son parte de la funcionalidad de una u otra manera, que también van siendo trabajados con algunos, ¿cierto?, de los programas que tenemos hoy en día disponibles para las personas mayores. Respecto a la promoción de la recuperación o mantención de la autonomía e independencia, ¿cierto?, como muy vinculado también a la capacidad funcional, considerar siempre el entorno, considerar esta planificación anticipada que hace reconocimiento a la autonomía prospectiva, énfasis en la comunicación y asertividad para la mantención de la autonomía, promoción de la autodeterminación, autolegislación y autenticidad, ¿cierto?, de las personas mayores, el empoderamiento que también hablaba ahí el profesor Mancilla tan enfático, y facilitar la independencia en la interdependencia, que es una frase que a mí me encanta de Echeverría, porque tenemos que reconocernos como seres interdependientes y dentro de eso promover la independencia, que es algo que hacemos en los distintos programas. Respecto a la función motora, ¿cierto?, como elemento también importante de la capacidad intrínseca de la funcionalidad, estimular la participación en actividades físicas como prescripción de salud, ¿cierto?, incorporar estos ejercicios variados, promover la participación en instancias sociales y comunitarias, y siempre también en esta mirada de lo multimodal. Además, ¿cierto?, si nos centramos en esta capacidad, ¿cierto?, intrínseca, vamos a ver que, con la evidencia que mostraba el profesor Mancilla, vemos que hay beneficios, pero también, ¿cierto?, entendiendo que no solamente mejora estos componentes físico-motores, sino que también va a estos otros elementos cognitivos y sociales, ¿cierto?, afectivos, que también están relacionados con el participar en este tipo de actividades. Respecto a la función cognitiva, que es algo que también, ¿cierto?, es como estrategia que se implementa para la promoción de la funcionalidad, entender la diferencia entre el entrenamiento, entre la estimulación, entre la rehabilitación, en general a nivel comunitario, ¿cierto?, estamos más a nivel de la estimulación, que la podemos hacer con todos estos elementos que tenemos disponibles, ¿cierto?, cuadernillos de estimulación cognitiva o material así bien didáctico, pero también el que una persona, ¿cierto?, participe en espacios cotidianos, en toma de decisiones, en su comunidad, en los centros de salud, también es una forma de estimular cognitivamente, ¿ya? El vincularse a redes, esta participación grupal, etc. Y la promoción de la participación social. Esto es un elemento que también es esencial cuando estamos hablando de promoción de la funcionalidad. Primero, está como uno de los derechos, ¿cierto?, de la misma convención, el derecho a la participación e integración comunitaria, pero además hay evidencia, ¿cierto?, sobre los beneficios de la participación social en la funcionalidad. Estimular además la interacción intergeneracional, el establecimiento de relaciones y apoyo mutuo, motivar el desarrollo de intereses, aprovechar instancias de participación a nivel familiar y o comunitario. Hace un tiempo atrás me tocó visitar un centro comunitario para personas con demencia en la comuna del Bosque, y ahí hacían un trabajo intergeneracional muy interesante porque hacían unas actividades, por ejemplo, para cuando podíamos, ¿cierto?, estar sin aforos reducidos, etcétera, hacían celebraciones de las fiestas patrias en unas escuelas, y hacían entonces actividades conjuntas entre la escuela y las personas que asisten a este centro diurno. Entonces había además de esta interacción, ¿cierto?, intergeneracional, había además una integración comunitaria que estaba, ¿cierto?, mediada por el equipo de salud y que estaba detrás, y el equipo de las mismas escuelas. Y, perdón, hice el corte ahí muy rápido, en el fondo rescatar, ¿cierto?, que la participación social también es una de las estrategias que se requiere para la promoción entonces de la funcionalidad, y aquí lo que vimos un poco, como les decía al principio, estas recomendaciones generales con distintos énfasis,
pero que no nos puede como desenmarcar, o sea, no solamente nos enmarcamos en la persona mayor, sino que tenemos que tener esta mirada global también sobre el ambiente, tanto físico como social. Eso yo creo que es una de las premisas y quizás uno de los desafíos también que tenemos cuando hablamos de funcionalidad en personas mayores. Muchas gracias por su atención. Ahí hay algunas referencias y también les vamos a hacer llegar la presentación. Muchas gracias, Constanza. Reiteramos los agradecimientos a ambos profesores de la Universidad Católica del Maule y la Universidad de Chile. De mi parte, estoy muy contenta con los resultados obtenidos y cómo pudieron abordar los temas, y ahora vamos a pasar en estos últimos minutos a, más que resolver las dudas, porque todo esto siempre va a ser una noticia en desarrollo, siempre se va aprendiendo más, hacer algunas consultas y solicitar las apreciaciones a nuestros panelistas. Profesor Eladio, respecto al modelo de gerontología comunitaria que usted hizo alusión, bueno, primero nos pregunta por uno de las referencias que usted mencionó, que es Víctor, si puede después comentar el nombre completo, y lo otro es, desde el trabajo en atención primaria y a la hora de profundizar o mejorar este modelo gerontológico comunitario, ¿qué dimensiones, qué directrices o qué categorías debiéramos abordar o entender como puntos importantes de mejora? Bueno, a ver, el doctor Víctor Mendoza, perdón, es Víctor Mendoza. Si alguien se interesa de él, me puede escribir y yo le puedo mandar el correo de Víctor. Lo segundo, bueno, la importancia de Víctor Mendoza es que él no es habitual encontrar un médico que sea gerontólogo y que se dedique a trabajar con personas en la comunidad. Y él lo hace, entonces normalmente el médico esquiva un poco eso y este no, lo hace al revés. Y tiene la mirada justamente gerontológica, no geriátrica, porque el geriatra tiene la mirada geriátrica y la mirada geriátrica va hacia, ¿no es cierto?, las personas que ya están en un estado, ¿no es cierto?, con problemas de funcionalidad más o menos, o desde la mirada de la enfermedad, ¿no? Y que ya, ¿no es cierto?, tienen una carga de morbilidad más alta. Y por cierto, también ellos ven la funcionalidad, pero sobre todo tienen que abordar la enfermedad, el control de la enfermedad. En tanto, el gerontólogo, como en este caso Víctor Mendoza, tiene esta mirada, ¿cierto?, de la gerontología, que obviamente debe abordar el espectro global y sobre todo que tiene que ver, ¿cierto?, con comprender el envejecimiento, pero sobre todo de promoverlo, las condiciones que controlen o atenúen o, ¿no es cierto?, apacigüen un poco, ¿no es cierto?, la cascada de pérdida funcional que todos en algún momento la empezamos a tener. Unos antes, otros después, unos más intensos, otros menos. Pero lo importante, ¿no es cierto?, que ojalá la población, el conjunto de la población, es de ahí la mirada gerontológica comunitaria. Y tomo lo mismo, ¿no es cierto?, la segunda pregunta, lo comunitario. La gerontología comunitaria es justamente, visto desde lo que el doctor Mendoza lo mira, ¿no es cierto?, es lo que nosotros estamos haciendo acá en Chile. Nosotros partimos justamente lo que comentaba, ¿cierto?, Nanette, desde el punto de vista de el programa, ¿cierto?, el PRICAM justamente tenía de base comunitaria. Eso es lo que buscamos. Y el más, ¿no es cierto?, el más adulto mayor autovalente, busca eso, es decir, el profesional debe estar en contacto con la comunidad, debe ir a la comunidad, debe buscar los espacios sociales, debe trabajar en sedes sociales, debe conocer el entorno de la persona y debe, ¿no es cierto?, involucrarse con ello, y no que la persona vaya a donde está el profesional, y en especial en los CEFAN, cosas de estilo, sino que el profesional ocupa los espacios comunitarios. Eso es lo que hay que hacer, es que si algún profesional del MAS todavía no hace eso,
¿no es cierto?, no se contacta con los presidentes de los centros de, ¿cierto?, de los clubes de adultos mayores, ¿no es cierto?, de la comunidad. Bueno, eso tiene que hacerlo. Y de tal manera que esa población empoderada es la que uno la acompaña para trabajar con ella y obviamente a contar de sus realidades. Yo no le voy a ir a dar cátedra a ellos, sino que yo los voy a acompañar, les voy a enseñar cómo, ¿no es cierto?, mejorar sus condiciones funcionales. Y de esa forma uno lo entiende mejor. Y a su vez ellos lo acogen mejor y acogen mejor ¿no es cierto?, lo que lo está uno invitando para que se involucren con lo que tiene que ver con el ejercicio, con los trabajos cognitivos, con la alfabetización, con todos estos componentes y por cierto también con la diversión, con el uso del ocio, ¿no es cierto?, el ocupar el espacio de ocio. Todo eso es ¿no es cierto?, el trabajo lúdico con las personas, porque no necesariamente tiene que ser solamente ejercicio o tiene que ser cognición, tiene que también haber espacio, ¿no es cierto?, lúdico, en donde la persona se sienta acogida y se sienta, ¿no es cierto?, agraciada y obviamente lo pase bien en el fondo. Y cuando una persona lo pasa bien en un espacio, hace amigos, hace amistades, por cierto, va a volver y va a querer ir y va a estar, ¿no es cierto? Y eso mismo va a potenciar muchas otras áreas. O sea, si uno, ¿no es cierto?, pues, uno podría decir, mire, hoy día tenía una planificación y no la pude hacer porque los adultos mayores querían bailar. Bueno, bailen, pues, es decir, el baile, eso le va a ayudar mucho y va a ser, ¿no es cierto?, un elemento en conjunto y va a trabajar la mente, va a trabajar el cuerpo y va a mejorar su calidad de vida. Y en el fondo la calidad de vida va a impactar en todos los otros componentes, porque después se va a ir más rápido caminando a la casa, va a hacer las cosas con más agilidad y eso también le va a ayudar a que mantenga su condición funcional. Entonces, es un conjunto, o sea, uno tiene que adaptarse a las realidades de la comunidad y esa es la gerontología comunitaria. Entonces, lo que se está haciendo con el MAS, agreguemos un poco más, ¿no es cierto?, de comunitario y estamos perfectos. Entonces, y por cierto, trabajar lo que tenga que ver con la promoción y la prevención. No tengamos esa mirada, ¿no es cierto?, de trabajar desde el daño. Trabajemos desde, ¿no es cierto?, de anticiparnos al daño funcional, a la enfermedad, esos estilos. No, la gerontología tiene que trabajar desde la función, desde, ¿no es cierto?, en la promoción, desde la prevención. Es ese el trabajo más relevante y el más significativo y el que más va a aportar al país. Ese es lo que siempre nosotros trabajamos con Alicia, ¿no es cierto?, Villalobos, tantas veces y teníamos que, ¿no es cierto?, esta promoción y que ahora esté el MAS. Yo siempre le he dicho a Nanette, yo espero que ojalá el MAS sea el programa más exitoso y tiene que ser exitoso. ¿En dónde más debe mejorar? Ojalá sea todo el año. Ojalá sea para todas, para todas, ¿no es cierto?, las comunas, no que tengan 20.000 habitantes, que sea para todas y que sea todo el año, tenga promoción, tenga, ¿no es cierto?, un presupuesto permanente, porque esa inversión, la autoridad cuando entienda eso, esa inversión es la mejor inversión, porque la dependencia es el costo más alto que tiene un país y por tanto, cuando entendamos eso, y se ponga recursos en esa parte y se ponga los énfasis en eso y se anticipe también, pues, o sea, que no sea, esperemos nosotros que sean los adultos mayores, cuando eres adulto mayor, 80, 60 años, ahí lo voy a intervenir. No, pues hay que intervenir antes, o sea, y hay que trabajar, ¿no es cierto?, el equipo del CEFAN, el equipo de atención primaria, tiene que tener presente de que este grupo que parece que los adultos, ¿no es cierto?, y que como que es tierra de nadie y que son trabajadores y que cuando ya están enfermos van, entonces estamos actuando lento. Por eso entonces la gerontología, y lo que propone Víctor Mendoza, es que la gerontología debería anticiparse un poco. No a los 60, no esperar a los 60, esperar en meterse un poquito antes de edad, y yo comparto eso absolutamente, porque claramente, me imagino que todos los que están presentes, uno consigue sus máximas condiciones funcionales alrededor de los 27 a 30 años. De ahí puede mantenerla y después, ¿no es cierto?, empieza uno a notar esa diferencia. Y si no lo hace, si no se mantiene, claro, a los 60 años va a llegar, ¿no es cierto?,
no en buenas condiciones, con una carga de morbilidad alta, porque aparentemente lo pasó muy bien antes, ¿no es cierto?, con fiesta, con la comida, con todo, pero, o el sedentarismo, viendo tele todo ¿no es cierto?, todo el rato, pero después, ¿no es cierto?, va a pasar las consecuencias. Entonces, el anticiparse es absolutamente necesario. Y ahí donde uno, y todos estamos dispuestos, todos tenemos responsabilidad de cuando encontremos la autoridad, generemos este debate, generemos esta discusión, no solamente, ¿no es cierto?, los que tengan responsabilidad, de buena forma, por cierto, pues no de la forma que a veces se hace, ¿no es cierto?, de confrontacional, sino que poniendo el punto en debate y en discusión sobre aquello, se levantan, ¿no es cierto?, estos programas y trabajos para la comunidad misma. Muchas gracias, profesor, por la respuesta y también por la reflexión en torno a esta temática. Constanza, se me perdió una pregunta, pero te voy a hacer otra por mientras. Tiene que ver, bueno, yo creo que tú lo has visto como integrante de esta red de envejecimiento de la Universidad de Chile, y en relación también, bueno, desde lo que yo conozco, la redacción de la nueva Constitución, desde las experiencias en participación, bueno, causan el término de empoderamiento en el área política de personas mayores. Si tú conoces algo al respecto, yo tengo entendido que ha habido participación de grupos de personas mayores y también de algunas organizaciones que trabajan el tema de la gerontología. Sí, efectivamente ha habido, bueno, después, cierto, de la revuelta social y también que hubo mucha participación también en esos espacios, cierto, de las mismas personas mayores, ha habido un trabajo en estos años de pandemia como bien relevante, como de varias agrupaciones, y también en lo que estaban haciendo, por ejemplo, en el Comité Consultivo de Senama, donde también había participación, o a propósito de las distintas políticas que se instauraron por la pandemia. ¿Se acuerdan cuando había como esta prohibición de personas de cierta edad que no podían salir? Entonces, ahí también se empezó como o se propició mucho esta participación de distintas agrupaciones de personas mayores y que ahora efectivamente han tenido también algo que decir para el proceso constituyente. Hay algunas fundaciones o organizaciones que no son de personas mayores, pero trabajan, ¿cierto?, en pro, como la Fundación Giroactivismo, que también ha publicado mucho en distintos medios de comunicación, están muy presentes en las redes sociales, también con una mirada, ¿cierto?, de este enfoque de derechos y del empoderamiento, de dejar de ver a las personas mayores como sujetos, ¿cierto?, como de caridad y verlos en esta mirada mucho más empoderada. Así que, al menos de lo que yo conozco, están esas experiencias. Nosotros desde la red también, ¿cierto?, pudiendo aportar con algunos elementos que nos parecen desde la academia, ¿cierto?, que pueden ser relevantes también para la discusión. Así que hay que ver cómo resulta todo y esperemos que sea de la mejor manera. Bueno, en Instagram yo sigo algunos, Quiero Zoom y Quiero Saber, ahí también pueden investigar un poquito y van a encontrarse con algunas experiencias. Constanza, tú nos comentabas también esta, no sé si es nueva conceptualización, pero esta mirada de la fragilidad también como multidimensional, entendiendo la importancia de los parámetros más físicos y que son medibles y que conocemos, pero la pregunta es qué herramientas se pudiera recomendar a la hora de valorizar o de hacer un seguimiento a las personas mayores considerando las áreas físicas, psicológicas, sociales y también del contexto del entorno para valorizar esta fragilidad multidimensional. Sí, ahí, bueno, ese es un gran desafío, Nanette, porque ahora, ¿cierto?, como lo que utilizamos es mucho más físico con estos criterios de Fried, como de la fragilidad. Entonces, hay algunas como evaluaciones que tratan como de incluir esta fragilidad más multidimensional, pero nada que esté hasta ahora validado. Entonces, claro, sería más como algunas sugerencias, como en cuestionarios que puedan incluir, ¿cierto?, estas dimensiones, sobre todo como la persona en esta sensación de autoeficacia, ¿cierto?, cómo cree que va cambiando, pero algo que esté validado y que nos sirva hoy en día para como cuantificar la fragilidad es difícil. El grupo que ellos fueron las primeras, ¿cierto?, Evelyn Iriarte creo que es el nombre, una enfermera que
que ha trabajado mucho el tema de la fragilidad, que ha publicado sobre fragilidad en personas mayores. Ellos han estado trabajando harto el tema, entonces yo creo que por ahí pronto vamos a tener noticias sobre algún instrumento que podamos utilizar, pero por ahora nada en nuestra realidad que esté validado, entendiendo que además es algo difícil de estandarizar, porque es tan amplio el rango de fragilidad que podemos encontrar. Pero es algo a lo que tenemos que poner ojo. Entonces, si bien no tenemos una pauta como tal hoy en día que nos sirva, podemos ir pesquisando con las distintas herramientas que nos brinda la misma valoración geriátrica integral, sobre revisar aspectos ciertos sociales, sobre revisar estos aspectos más cognitivos, cierto, y afectivos, además de la función física, que donde tenemos más instrumentos ya que llevamos hace mucho tiempo, cierto, realizando. Gracias, Constanza. Recordar también ahí el examen de medicina preventivo de personas mayores y los distintos ítems que contiene, que es una aproximación sobre todos los aspectos de redes de apoyo, pesquisa de maltrato, actividad física, que nos pueden encender algunas luces de las personas que pudieran estar en mayor riesgo cruzándolo con el rendimiento de las pruebas cognitivas y físicas. Recordar que todos los exámenes, como lo hacen profesionales o técnicos, requieren esta interpretación, más que solo traspasar resultados. Y ahí es donde el criterio es muy, muy importante. Profesor, para continuar, nos vamos a extender algunos minutos más de las 4:30, porque es relevante poder dar un buen término a esta jornada. Respecto a lo que es el ejercicio físico y la prescripción en personas mayores, hay algunas preguntas que voy a tratar de sintetizar. Lo primero tiene que ver con la recomendación de frecuencia e intensidad, que usted lo abordó en su presentación, y también en algunos subgrupos que son aquellos con riesgo cardiovascular alto, que ciertamente están presentes en la red de atención primaria, que se vinculan al programa MAS, o que quizás pudieran vincularse a otro programa más de contexto del Instituto Nacional de Deporte, ahí, cómo abordar la prescripción y el manejo de estos usuarios que tienen un alto riesgo de presentar algún evento coronario post ejercicio, o durante más bien. Bueno, la prescripción del ejercicio, para la prescripción hay muchas variables que se deben considerar. Primero, el grupo que esté conformado, o sea, si el grupo es homogéneo, se podrá hacer un trabajo relativamente más o menos similar para todos, pero como medida general, dentro de la planificación y prescripción del ejercicio, se debe adaptar de acuerdo a la capacidad de cada uno. O sea, en adultos mayores nunca debe exigirle a todos igual. Si yo tengo un grupo, ¿no es cierto?, que uno tiene menor capacidad, él debe ser capaz de hacerlo de acuerdo a su capacidad y no de acuerdo al que lo esté más alto. Evitarla, pero sobre todo evitar la competencia en el grupo, porque es uno de los componentes más centrales que nosotros tenemos en el comportamiento, y sobre todo los hombres, de la competitividad. Competir en base al ejercicio, y el que está mejor a veces se lo hace saber al otro, y el que está más abajo se siente mal. Eso uno tiene que estar muy atento a aquello para evitar la competitividad. Exigir de acuerdo al nivel funcional de cuál es el rendimiento de ello, y mientras mayor sea el riesgo, mayores son los, ¿no es cierto?, componentes de control que debe tener, desde el riesgo de caída hasta el riesgo cardiovascular. Si estamos trabajando, ¿no es cierto?, con personas de riesgo cardiovascular, bueno, ahí yo creo que a lo menos debería tener un equipo de desfibrilante, ¿no es cierto?, cercano, debería tener, ¿no es cierto?, red directa con el SAPO, debería tener la persona que trabaja ahí, primero tiene que tener todos los elementos, ¿no es cierto?, en caso de que me pueda ocurrir una situación. Y de tal manera que debe haber un vínculo, pero directo con la red, ¿no es cierto?, de apoyo a un eventual accidente que le pueda ocurrir. Tener un protocolo de actuar. Debería tener un protocolo cómo proceder frente, ¿no es cierto?, desde una maniobra, ¿no es cierto?, reanimación, hasta, ¿no es cierto?, el traslado. Y todos los componentes. En el trabajo del MAS siempre es una dupla, por tanto debería haber un componente, ¿no es cierto?, claramente del rol de cada uno en caso de una situación. No los dos estarán haciendo lo mismo, sino que debe haber, ¿no es cierto?, una cooperación. Y, por cierto, si hay un alto riesgo cardiovascular, y creo que es necesario, idealmente, contactar
si no a un cardiólogo, a lo menos, ¿no es cierto?, un médico de atención primaria, para que obviamente hacer algunos ajustes desde el punto de conocer los medicamentos que está consumiendo, ¿no es cierto?, todos los factores de riesgo, porque eso es absolutamente. Y lo otro es que la persona ahí, probablemente el elemento más importante para poder dosificarlo, más allá de la capacidad, por ejemplo, de fuerza o repeticiones, debería ser la capacidad, ¿no es cierto?, de la percepción subjetiva del esfuerzo de la persona. Es decir, independiente que tenga uno más o menos, ¿cierto?, capacidad, debería ser el BORG el elemento más central de dosificar hasta qué nivel puedo exigirle o va a hacer esa persona, y que la persona sepa claramente que sobre eso no se debe esforzar más allá porque corre riesgo. Tampoco, ¿no es cierto?, atemorizarla demasiado, pero los niveles de exigencia y sobre todo en un riesgo alto como cardiovascular, en lo personal yo no trabajaría por sobre el 50% de su capacidad de esfuerzo. Con todas esas medidas, más, ¿no es cierto?, los elementos que ya les comentaba que debería estar presente, no debería haber mayores inconvenientes. Y por cierto, mientras más experiencia tenga la persona, mayor control tendrá. Mientras menos experiencia, más precavido debe ser, porque la experiencia también va justamente de la mano. Y finalmente, si va a estar trabajando y le gusta trabajar con ese grupo de adultos mayores, bueno, tendrá que capacitarse. La capacitación es responsabilidad de él, de la persona, del profesional, de buscar información partiendo, buscando información, y segundo, buscar algún programa que lo capacite de la mejor forma, ojalá un programa, ¿no es cierto?, acreditado, un programa dentro de alguna institución que tenga, ¿no es cierto?, que le dé seguridad, que está en un programa bueno, y por cierto, bajo esos principios tendrá mejor posibilidad de trabajar con las personas. Y frente a la duda, mejor informarse y después actuar, porque es lo que la responsabilidad de cualquier profesional que uno debe tener. No sé si había otra pregunta, parece que había otra. Yo creo que las abordó bien, profesor, por lo que yo entendí de lo que estaban consultando. Recordar que también hay algunos elementos publicados en relación al ejercicio físico en distintas poblaciones Sí, claro. desde el Ministerio de Salud y otras guías también internacionales. Y que en el caso del programa MAS está la exigencia de tener un protocolo de manejo de eventos centinelas o críticos y adversos. Por lo tanto, es importante la validación con el resto del equipo de salud y la red de urgencias. Hemos tenido algunas situaciones, pero afortunadamente ya en los 6 o 7 años, ninguna que haya pasado mayores por el manejo que tienen los equipos y por la integración. Constancia, tú querías... Perdón, profesor. Profesor, ¿bien? Sí, dígame. Ya, no, pensé que quería agregar algo más. No, yo te estaba confirmando de que es fabuloso lo que estás haciendo, o sea, me parece súper bien, es lo que corresponde, y bueno, y el profesional es el que va a ser, el profesional más debería ser nexo entre el CEFANO, la atención primaria y la comunidad, así que un gestor fabuloso tiene que ser. Exacto, por eso es la relevancia de trabajar con profesionales de salud frente a este tipo de condiciones y situaciones a la hora de intervenir personas mayores. Constanza, tienes la manita levantada. Sí, gracias, Nadet. Solo quería agregar respecto a la pregunta que me hiciste anteriormente sobre fragilidad, de un instrumento que se ha utilizado acá en Chile, pero el que yo comentaba que no tiene todavía una validación, pero de pronto para los equipos puede ser interesante, así que lo coloqué acá en el chat. Y respecto a esta misma cierta enfermera que ha trabajado, que trabaja harto el tema de la fragilidad, que es Evelyn Iriarte, también hay algunas publicaciones respecto a fragilidad social y algunas formas como de medirlo. Entonces, también creo que podría ser interesante para los equipos el revisarlo y acoger ahí cierto... Sí, ahí está lo escribí, ahí parece que quedó para todo el grupo. Muchas gracias, Constanza. Reiteramos los agradecimientos y el reconocimiento a nuestros invitados de hoy. La orientación técnica del programa MAS está en curso, debiera salir de aquí a diciembre y esperamos abordar algunas de las inquietudes que surgieron hoy día.
agradecer a la profesora Constanza Briceño de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile, al profesor Eladio Mancilla de la Escuela de Kinesiología, Departamento de Kinesiología, perdón, de la Universidad Católica del Maule. Gracias por el nivel que tuvimos hoy día en ambas presentaciones. Así que dejarlos a todos cordialmente invitados para nuestra próxima sesión de transferencias técnicas. Vamos a solicitar a ambos docentes hoy día que nos puedan compartir el material que presentaron para nosotros hacérselo llegar a través de la misma vía por la que se enteraron de esta convocatoria. Así que muy buena la calidad de las presentaciones, se repite harto en el chat, esperamos haberlos motivado a que sí se puede hacer promoción y prevención, aun cuando existan condiciones crónicas, que aun cuando existan algunos niveles de dependencia, se puede seguir interviniendo. Por lo tanto, tenemos que ir viendo cómo vamos organizando los servicios de manera que puedan funcionar integrados y llegar a la mayor cantidad de población con lo que efectivamente y realmente necesitan. Así que muchas gracias, un saludo y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, profesores. Gracias a ti, Nanette, muchas gracias. Gracias.